tenemos acá es la que revisamos la sesión pasada, es en la que nos quedamos la sesión pasada, conocido como el Templo del Monstruo de la Tierra. Perdón, me regreso a esta imagen. Platicábamos, hacíamos énfasis en que el gran mural de las 4 eras, que es este gran paramento arquitectónico, es en realidad como la fachada lateral de este mismo edificio. Sabemos cronológicamente que tanto el mural de las 4 eras como la última renovación arquitectónica que sufre el Templo del Monstruo de la Tierra son ya hechos hacia la parte tardía de la ciudad. Hablamos de más o menos entre el año 790, 850 después de Cristo, es ya de las últimas etapas constructivas y modificaciones que se realizan en la Acrópolis y de manera particular en la Terraza 6. Platicábamos la sesión pasada que justamente el mural de las 4 eras, este gran talud, que es un muro de contención de la misma terraza, este talud es parte de la Terraza 6, aunque lo vemos desde la Terraza 5, por supuesto, pero es lo que da, digamos, pie a la Terraza 6, ¿no? Esto sería este principio. Bueno, ya apoyándonos en un plano mejor que el anterior, ¿no? Más detallado, sobre todo con las plantas arquitectónicas de los templos de la Terraza 6 y 7, aquí tendríamos justamente al edificio del Templo del Monstruo de la Tierra. Platicábamos que además de la terraza, aquí estaría el mural de las 4 eras, y además de la terraza, el mismo edificio presenta una plataforma de desplante aparentemente de 2 cuerpos escalonados, doble alfarda sobre su escalinata, y la escalinata está separada o dividida en 2 partes por la presencia de una especie de altar de mampostería con nicho, que es el que le da el nombre hacia el mismo edificio, ¿no? Esto lo vimos en la sesión pasada. Platicamos también en la sesión pasada que el templo presenta 2 crujías paralelas. La crujía frontal tiene la gran particularidad de estar conformada por 2 vanos de acceso, con un gran pilar en su parte central. Esto es algo un poco atípico en la arquitectura maya. Lo más común en la arquitectura maya es que los vanos sean en número non, siempre encontrándonos con un vano en el eje central de los edificios, ¿no? De ahí esta gran cualidad, digamos, de aritmética básica. Hablamos de vanos 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, para que invariablemente exista uno siempre en la parte central. Y regularmente este será de un claro mayor, enfatizando que es el acceso principal, ¿no? Que esa es la entrada más importante hacia el edificio. Aquí la parte atípica es justamente que aparecerán 2 vanos de acceso con un pilar en su parte central que tenemos acá. La primera crujía, platicamos en la sesión anterior, presenta 2 habitaciones hacia los extremos de esta larga crujía. Una de las habitaciones, la vimos también la sesión pasada, la vamos a ver ahorita, la del norte, se encuentra excavada, mientras que la del sur aún está ahí esperando a una excavación arqueológica, y ojalá debajo de ese relleno, de ese escombro del colapso de la bóveda, pues bueno, se puedan encontrar más datos de información acerca del edificio, ¿no? Esto siempre es algo que tenemos la esperanza, ¿no? En cuanto a las investigaciones. La segunda crujía, platicábamos la sesión pasada, es una gran crujía alargada, abovedada, pero que presenta en su parte central una especie como de pitna, como los santuarios que aparecen justamente en el grupo de las cruces en Palenque, por ejemplo. Que esta característica del edificio, ¿no?, nos haría un poco imparable este edificio con estos edificios de Palenque, como el Templo del Sol, por ejemplo, ¿no? En cuanto a sus proporciones, más o menos son equiparables estos 2 edificios. La gran diferencia, que ya platicamos en la sesión pasada, es que esto, al interior, corresponde a una subestructura, a una primera etapa constructiva, a la cual después se le construye todo lo que vemos al exterior, ¿no? Todo lo que sería esta sección, las 2 crujías, las habitaciones y lo que veríamos hoy todavía de pie: muros, friso y la enorme crestería calada conformada en toda la superficie de la azotea del edificio. Estos pilares, ¿no?, se van amarrando con lajas para formar
una serie no me gustaría decir chimeneas porque luego nos vamos a confundir con ese término, pero vale, está conformando una crestería, pues sí, ese es su nombre, ¿no? Está conformando una crestería totalmente integrada, ¿no? Y que ocupa absolutamente toda la superficie de la azotea, ¿no? Que es algo que ya veíamos en la sesión pasada. Esto es solamente recapitulando lo que platicábamos. También platicábamos de los 3 niveles que presentaría la crestería o el nivel de azotea. La parte media es la más alta y en los extremos el desplante de la crestería se encuentra a un nivel ligeramente inferior, posiblemente unos 40-50 centímetros por debajo de lo que sería la parte media. Lo que nos obligaría a pensar en también tener una crestería escalonada en la parte superior, ¿no? Como se vería incluso aquí, con la diferencia de estos pilares, con diferentes alturas como se ve hoy en día. La crestería no está completa, por supuesto, se colapsó, y siguiendo las proporciones que algunos edificios de la región del Usumacinta guardan en sus alturas de crestería, podríamos llegar a pensar que incluso la crestería podría tener la proporción de 1 a 1, es decir, que la altura del templo sería la misma altura de la crestería. Y esto sería una crestería, por supuesto, monumental, ¿no? Extraordinariamente monumental. Al igual que en otros ejemplos, la crestería llevaría aplanados de estuco, seguro una pigmentación, y es muy probable que, como otras cresterías, llevara elementos ornamentales, ya sean modelados en estuco o manufacturados en piedra y empotrados sobre las superficies de la crestería. Esto es algo que ocurre recurrentemente en la arquitectura maya. Por su parte, en la base, en la plataforma de este edificio, encontrábamos un altar de mampostería manufacturado con lajas, cuya superficie frontal todavía conserva perfectamente bien los elementos modelados en estuco que presentarían las fauces abiertas de un saurio. Muy seguramente se trata de Cahuac, el monstruo de la tierra, de ahí el mismo nombre hacia el templo, que con las fauces abiertas presentaría al interior una esfera de piedra que posiblemente haga alusión al momento en que el sol llega al ocaso y que este sería devorado por el monstruo de la tierra, ¿no? Es algo que platicamos también en la sesión pasada. Me estoy yendo un poquito rápido porque esto lo vimos en la sesión pasada y es solamente para recordar y continuar con lo que nos resta del día de hoy, ¿no? Una vez al interior del edificio platicábamos que si bien el colapso parcial o total de una estructura siempre conllevará la pérdida de información irrecuperable, por supuesto, también podríamos aprovechar justo que cuando hay algunos colapsos parciales, el colapso nos permite tener cortes en el edificio que nos darían otra información que de otra manera no podríamos tener. Esto es lo que está sucediendo con este edificio, justamente el colapso parcial de la bóveda frontal por la pérdida de sus dinteles, así como de la bóveda posterior, nos permite observar, por ejemplo, los 2 niveles de bóvedas. Aquí tenemos la línea de tapas de bóvedas que cerrarían la altura de la crujía frontal, mientras que aquí, esta raja, es esta de acá, tendríamos la línea de las tapas de bóveda que cerrarían la crujía posterior a un nivel inferior. Esto lo referíamos porque la segunda crujía, la crujía posterior, se encuentra a un nivel por debajo de la crujía frontal, y esto es parte justamente de la referencia a que se trata de una sobreposición arquitectónica, de una renovación de una subestructura ya existente en un nivel inferior, que es la que tenemos aquí abajo, con su vano, y que esta es rodeada, renovada arquitectónicamente con 2 nuevas crujías de mayor amplitud, de mayor tamaño, ¿no? Esto es algo que platicábamos en la sesión anterior. Uno de los detalles que platicábamos era los sistemas constructivos. Hablamos que en el caso particular de la ampliación o renovación del templo del monstruo de la tierra, los constructores emplearon una técnica constructiva de sobreposición arquitectónica o constructiva de lajas, pero que de manera muy particular lo que están logrando es una estabilidad de muros y de bóveda a través de la colocación de lajas muy largas que cubran toda la sección del muro o de la bóveda,
y entre ambas vendrán lajas de menor tamaño que nos harán las veces de formar el núcleo propiamente de bóveda o muro, como en esta sección. Es decir, son lajas que encofran, que hacen un sándwich de piezas menores, pero que logran justamente una estabilidad estructural, ya que la laja de sección completa tendrá o tenderá a ser muy regular, y entonces me está haciendo, digamos, una colocación sobrepuesta con un sistema de gravedad muy estable, ¿no? En ese principio. No tengo problemas de que estas pequeñas piezas de pronto me generaran de pronto un desnivel, ¿no? Entre una hilada y otra. Al colocar una hilada de una laja completa, dos hiladas cortas, una nueva hilada de una laja completa, dos cortas, completa, dos cortas, están generando una muy alta estabilidad estructural, ¿no? Y esto es una de las grandes aportaciones tecnológicas que tendríamos aquí en Toniná. Algo que no encontramos en otros sitios donde usen lajas. Ni lo encontramos, por ejemplo, en Palenque, ni en Yaxchilán, o como ya lo revisamos en este módulo 3, en Comalcalco, donde las lajas serían los ladrillos, tampoco emplean esta tecnología constructiva, o al menos no está identificada hasta el momento, ¿no? Entonces esto sería una gran aportación de esa tecnología constructiva para Toniná. Y después íbamos hacia la subestructura. Este santuario, este templo, que en un momento fue un templo al exterior y que después se convierte en un santuario interior, presenta hoy en día sus elementos formales íntegros. Muro, moldura media, friso, moldura superior, y la modificación de su azotea para construir el intrados de la bóveda que cerrara esta crujía y finalmente obtener una segunda crujía amplia y abovedada de la segunda etapa constructiva o de la ampliación de este edificio. Veíamos también en la sesión pasada que todavía se conservan restos del aplanado que cubrió toda la sección del friso y también del muro en algunos segmentos, y que de manera muy particular podemos observar líneas muy bien colocadas de manera muy se me fue la palabra, muy regular, ¿no? De espigas o de clavos que soportarían justamente los elementos escultóricos o modelados en estuco o a lo mejor en piedra que estuvieran empotrados justamente sobre toda esta sección de clavos. Así es que además del aplanado tendríamos que pensar que habría algún otro elemento ornamental, seguramente modelado en estuco, que complementaría el discurso iconográfico de la fachada. Aquí vemos esta misma sección un poco ampliada, sería esta de acá. Platicábamos que en origen los arqueólogos en los años 90, en el 92 si no mal recuerdo, encontraron las vigas del dintel de madera original, y esto se pudo fechar, ¿no? Pudo dar un fechamiento. No recuerdo el fechamiento, hablábamos de más o menos entre el año 600 y 700 después de Cristo en cuanto al fechamiento de estas vigas, y esto pues nos estaría arrojando justamente las dos temporalidades. Hablaríamos de casi 150 o 200 años de diferencia entre la subestructura y la superestructura, ¿no? este edificio, ¿no? En cuanto a su renovación arquitectónica se refiere. Veíamos también esta imagen desde el interior, ya desde esta crujía, donde se alcanzan a apreciar un poco salientes justamente estos clavos, parte del aplanado de estuco, que sería esto, pero lo más interesante es ver completamente el entrados de la nueva bóveda para cerrar esta crujía, que viene en una inclinación paralela al friso de la subestructura, y que ya al nivel de la azotea de este santuario interior se generará pequeño entrados de bóveda para finalmente cerrar toda la crujía frontal a la subestructura. Después virtualmente entrábamos hacia el santuario para ver su bóveda al interior. Tenemos el vano, que sería los dinteles de madera hoy nuevos, ¿no? Estos de aquí. Y la verdad que la bóveda es escalonada, y algo que platicábamos de manera muy precisa e intencional es que los constructores de Toniná no tenían la intención de modificar en este caso
un escalonamiento en la generación de su bóveda con el aplanado de estuco, sino que el mismo aplanado de estuco seguía la forma escalonada del entrados de la bóveda, y que esa era la intención constructiva que veíamos aquí, ¿no? Aquí tendríamos las tapas de bóveda. Lo que se alcanza a observar acá sería el otro entrados de bóveda, y lo que nos indicaría esta imagen sería un poco lo estrecho que es este santuario, ¿no? Hablamos de un edificio temprano, mucho más antiguo que lo que sería la gran ampliación, y que seguramente fue de gran importancia desde su propia construcción, que no deciden los constructores destruirlo o enterrarlo por completo, ¿no? Ya sea decapitarlo ritualmente, que era lo más común, de pronto colapsar las bóvedas, que las bóvedas mismas generan el relleno del cuarto, y ya el cuarto rellenado sería el núcleo de una nueva plataforma más elevada. Aquí seguramente debió ser de gran importancia el templo, que deciden finalmente conservarlo y renovarlo y convertirlo en un santuario interior de un nuevo gran templo, que hoy llamamos el monstruo de la tierra. En realidad no sabemos si estaría dedicado a Cahuac y que tuviera algunas otras inferencias o relaciones. Bueno, este es sobre la misma terraza 6. Vamos a revisar los edificios que se encuentran aquí, en la parte central. El del lado izquierdo se conoce como el Templo de los 7 cuartos, ¿no? Los pueden juntar, ahí sí. Mientras que el otro edificio recibe el nombre del Templo Invisible, ¿no? Esto no sé exactamente por qué le dieron ese nombre. Me imagino porque, como vamos a ver en la siguiente imagen, que es una fotografía un poco desde arriba para ver los dos edificios al mismo tiempo, seguramente la cantidad de escombro acumulada en esta sección hacía imposible observar que ahí se encontraba una plataforma con el arranque de los muros de un templo, y ya posiblemente eso dio el nombre del edificio. Este es el Templo Invisible, muy pequeño, 2 habitaciones paralelas no comunicadas al interior y con acceso desde el exterior, generándonos entonces una doble fachada al sur y fachada al norte, es decir, la fachada al interior de la misma crujía, perdón, de la misma terraza 6, mientras que la otra fachada que da hacia el sur, viendo hacia, digamos, la gran plaza, el resto de la Acrópolis, las escaleras de la Acrópolis, y viendo hacia la gran plaza. Este otro edificio es interesante también, sobre todo por su conformación. Hablamos de 2 crujías paralelas, también con acceso independiente. Aquí hay un pequeño vano hoy en día, pero parece ser es parte del colapso del muro central. En la planta no está indicado, lo que nos arrojaría que este sería un muro medio, donde aquí había un par de sistemas de crujías abovedadas, y después, de alguna manera casi independiente, hacia la parte del sur, aquí una otra habitación de bóveda independiente, con eje oriente-poniente, mientras que estas dos serían con eje norte-sur. Estas dos, igual, de manera particular, estarían divididas las 2 crujías en 3 habitaciones. Tendríamos nuestro vano de acceso hacia un cuarto central, y después 2 muros divisorios nos generarían 2 cuartos laterales, uno hacia el norte y uno hacia el sur. Son totalmente idénticos y simétricos estos que estos, no hay ninguna diferencia en realidad, lo que nos obligaría a pensar en que las funciones de estas 2 habitaciones debió ser muy similar, mientras que debió ser diferente el uso de la crujía que ve hacia la parte del sur. Es posible, y esto es a manera de hipótesis, que tanto las 2 crujías que ven hacia el sur de estos 2 edificios tuvieran a lo mejor incluso algún tipo de asociación con actividades un tanto públicas, o al menos que pudieran ser vistas, mientras que la crujía del norte del Templo Invisible o las 2 crujías paralelas laterales del Templo de los 7 cuartos, pues aparentemente serían a lo mejor de un uso más restringido, ¿no? Al menos en este principio de conformación y de organización arquitectónica. Vamos al extremo occidental de esta misma terraza, y ahí aparecerá otro edificio conocido como el Templo de Chac. Aquí lo primero que hay que acotar es lo siguiente:
tenemos que bajar una terraza, irnos hacia la terraza 5, porque en realidad este basamento piramidal con su templo arranca desde aquí, desde la terraza 5, a la altura del mural de las 4 eras. Aquí tendríamos la escalinata de acceso hacia el basamento piramidal. Lo que pasa, y algo muy interesante, es que parte de los cuerpos de este basamento están desplantados ya sobre la terraza 6, y prácticamente el templo, pues bueno, estaría sobre la terraza 6, pero su acceso se hace en realidad desde la terraza 5, desde aquí abajo. ¿De acuerdo? Esto es una gran diferencia importante que vale la pena enfatizar. Algo también muy relevante es que me parece, a mí, de manera muy particular, que están encontrando un equilibrio arquitectónico entre el templo del monstruo de la tierra y el templo de Chak, colocados en la misma terraza, prácticamente en la parte elevada hacia sus dos esquinas, y siendo los edificios de mayor altura de lo que sería esta terraza 6. Me parece que están de alguna manera enfatizando una gran relevancia e importancia con un equilibrio espacial arquitectónico, ¿no?, hacia ambos extremos. Con también buenas diferencias, ¿no?, desde las fachadas. Por ejemplo, la fachada del templo del monstruo de la tierra ve hacia el interior de la terraza 6, está viendo hacia el poniente, mientras que la terraza del templo de Chak está viendo hacia el sur, nuevamente está viendo hacia la gran plaza, ¿no? Entonces desde ahí también hay una buena diferencia, es decir, me parece que hay un equilibrio espacial arquitectónico, pero una intención de hacer una buena y clara diferenciación de uso del espacio entre ambas estructuras. Bueno, otra vista de este mismo edificio es justamente hacia la esquina. Esto es terraza 5. Desde aquí solamente veríamos la conformación de un basamento piramidal que de hecho tiene, al menos aquí, 2 etapas constructivas. Esta es una subestructura, esta esquina es una subestructura, esto es parte de rellenos y esto es otra superestructura. Así es que de menos vemos 2 etapas constructivas en este basamento piramidal. Tendríamos también la presencia de una escalinata lateral, que es posible que no llegara hasta la cima, es posible que solamente llegara hacia la terraza 6 y que nos permitiera un acceso lateral hacia la terraza 6, ¿no? Esto sería algo también interesante. Tenemos la gran escalinata que vendría aquí y un descanso, una segunda escalinata, plataforma de desplante del templo y el templo. Me parece que tanto el templo como la escalinata corresponderían a la última etapa constructiva, mientras que este cuerpo del basamento y toda esta sección podrían corresponder a la subestructura, como lo vemos aquí. Aquí vemos las 2 etapas constructivas sobrepuestas. El templo sería contemporáneo con esta, no con esta. ¿De acuerdo? Esto es algo muy común que regularmente encontramos en muchas zonas arqueológicas, que nos dejan expuestas 2 etapas constructivas, 2 temporalidades. Es muy común que nos encontremos el templo, lo veíamos por ejemplo en el templo 6 o el templo del dintel de Sibanché. Si recuerdan esa sesión, ya tiene más de un mes, ¿no?, pero si la recuerdan, justo veíamos todo el basamento piramidal, que es la subestructura, y el templo que está coronando hoy en día al basamento piramidal es la superestructura. La sobreposición arquitectónica de todo ese basamento piramidal fue retirada, ¿no? Seguramente estaba en muy mal estado de conservación, no había manera de rescatar, no había ningún dato ya que rescatar, entonces se libera y se deja expuesta la pirámide de subestructura con el templo de la superestructura, ¿no? Esto mismo está ocurriendo en este caso, ¿no? Y esto también es algo muy interesante que ojalá un curso como este ayude justamente a que cuando visitemos una zona arqueológica podamos dar lectura correcta a estas explosiones, porque es muy común que también no hay cédulas que nos expliquen qué es lo que estamos viendo, y que se trata de 2 etapas constructivas que están ya ahora coexistiendo, y que, pues bueno, regularmente es muy común que de pronto digamos, oye, ¿por qué está tan estrecha esta terraza entre el muro del templo y esta plataforma, ¿no? Pues bueno, es que no correspondería justamente esta plataforma a lo que sería el templo. ¿Qué pasó con el templo de la primera etapa constructiva? Seguramente fue todo el basamento decapitado, es decir, se destruye ese templo y se renueva con un nuevo templo, que es el que ahora vemos, ¿no? Esto es algo de lo más común. Pero ahora vayamos hacia la base del edificio.
Y flanqueando la escalinata hacia el costado occidental, aquí tendríamos parte de los muros de la última etapa constructiva, y aquí se conservan algunos elementos modelados en estuco muy mal conservados o muy deteriorados, que apenas se distinguen algunos elementos ornamentales. Es más llamativo lo que aparece justamente al centro de la escalera, del eje de escalera de este basamento piramidal. Allí, debajo de esta cubierta, tendríamos un mascarón modelado en estuco sobre un altar de mampostería en la base de la propia escalera, y que nos presenta una imagen de una deidad vista frontalmente, aparentemente nariguda. De ahí me parece que fue la base para poner el nombre de Chak, dios de la lluvia, pero no tiene muchos elementos que puedan distinguirlo como en realidad el dios de la lluvia. Podemos ver cuencas oculares. Las cuencas oculares parecieran mostrar un estrabismo hacia el entrecejo, ¿no? Aquí tendríamos el apéndice de la nariz, ¿no? Que sería posiblemente un gancho. Veríamos los pómulos, y esto que aparece en la parte inferior, en el desplante del adoratorio, esto sería la boca del personaje, de cuyas comisuras de los labios surgen estos dos elementos a manera de roleos o volutas, que podrían interpretarse posiblemente como una lengua de serpiente, ¿no? Enroscada, ¿no? Hacia las comisuras de los labios. Lo particular es que yo no conozco, igual y me falta esa parte de información, pero yo no conozco imágenes de Chak, del dios de la lluvia, en donde no aparezca su maxilar inferior. Regularmente aparece todo el rostro. Y esto sería, digamos, un caso atípico. Es posible que también pudiera estar relacionada esta imagen más, por ejemplo, con Huitz, la montaña sagrada, en su relación también con Kawak, el monstruo de la tierra, haciendo una referencia a la penetración hacia la región del inframundo, y de ahí que el que carezca de la maxila inferior, ¿no? Como es más común, encontramos una representación de Kawak, por ejemplo, o de un lagarto, ¿no? O de algún animal que tenga esta relación con el inframundo. ¿Y no podría estar enterrado el maxilar inferior? Ah, también, por supuesto. En principio, este es el nivel que hoy en día tenemos, ¿no? Pero faltaría, por supuesto, bajar, ¿no? Y es posible que a lo mejor por aquí abajo se encuentren los elementos faltantes. Por supuesto, eso sí. Claro, qué bueno que lo indicaste. Bueno, dejemos el templo de Chak, y ahora sí vámonos con lo prometido, vámonos hacia la terraza 7, ¿no? La terraza 7 es justamente toda esta porción arquitectónica. Estaría conformada por una serie de muros de contención que nos generan un escalonamiento de una superficie elevada, prácticamente saturada en cuanto a edificaciones, con 4 templos. Hoy en día se conocen como el templo 1, 2, 3 y 4, esta sección, donde los 2 frontales solamente son bajos y se desplantan sobre plataformas, y los 2 posteriores son basamentos piramidales que recibirán a 2 templos de una planta arquitectónica prácticamente similar. Crujía frontal, un solo vano de acceso; crujía posterior, y que posiblemente sirvieran como los templos principales de todo el conjunto de la Acrópolis, ¿no? Pero habría que verlo, ¿no? En particular. Visto desde la terraza 5, desde el nivel de la terraza 5, de hecho esta fue la imagen que aparecía con el continuará en la sesión pasada. Bueno, desde la terraza 5 tendríamos esto, desde terraza 6, templo invisible, templo de los 7 cuartos, templo de Chak, templo del monstruo de la tierra, y sobre la terraza 6 empieza, atrás de estos edificios, la escalera que nos conduce hacia estos 3 cuerpos escalonados, que son los muros de contención de la terraza 7, y este sería el nivel de la terraza 7. Ahí tendríamos el templo 3, templo 4, templo 1, el más alto, el mayor, y el templo 2, que aquí todavía no está completamente excavado, ¿no? en esta imagen, o ya está excavado, este de aquí. Vamos con el templo 3,
Perdón, les había dicho este 3, este 4, es al revés, este es 3 y este es 4. Perdón, fe de ratas. ¿No? Vamos con el templo 3, este de acá. Inmediatamente atrás, prácticamente alineado con el templo invisible, esta es la esquina del templo invisible, hay una muy estrecha terraza que apenas nos permite, a manera de vestíbulo, subirle escaleras para llegar al nivel superior de lo que sería ya el nivel de la terraza 7, que sería este de acá, exceptuando la plataforma de desplante y la escalinata que nos conduce directamente hacia el templo al interior. Aquí lo que vamos a encontrar en ambos casos, del 3 y del 4, del templo 3 y del templo 4, es que la escalinata tendrá su delimitación con alfardas, presentará una banqueta o altar de mampostería en el eje central con una estela colocada ahí, en esta posición, y aquí lo particular es que a partir de su sexto escalón hay una terraza y también el principio de dos muros que harían las veces posiblemente de un altar con nicho, que seguramente aquí debió existir algún elemento ornamental importante. Algo que podemos ver por la pérdida o el colapso de esta sección de la escalera es que la escalera está totalmente sobrepuesta a los cuerpos arquitectónicos de la terraza 7. Significa que primero se construyen estos muros de contención y después, en un momento posterior, se les sobrepone la escalinata que nos permita finalmente acceder ya hacia las partes altas. Esto, otra vez, es imperante en que tenemos que pensar primeramente que estos son muros de contención y que después tendrán ya la función de accesibilidad con la sobreposición de la propia escalera, ¿no? Estos son estructuralmente necesarios para contener los sistemas de rellenos de la terraza 7, ¿de acuerdo? Pero no solamente van a fungir como un vil muro de contención, sino que además tendrán la gran aportación de convertirse en cuerpos arquitectónicos para dar la idea y la impresión de que se trata de una pirámide, de un basamento piramidal escalonado, donde vemos aquí el escalonamiento y vemos los perfiles: moldura inferior, talud y moldura superior. Moldura superior, talud, moldura inferior, moldura superior, talud y vendría moldura inferior. Estos son los cuerpos escalonados del basamento piramidal del edificio. Y lo particular es que este perfil arquitectónico no es nuevo, nada nuevo, y que además es compartido por ejemplo, el gran enemigo de los mayas de Toniná, ¿no? De los gobernantes de Toniná, por los palencanos. El mismo templo de las inscripciones de Palenque presenta este perfil arquitectónico de talud con moldura base o moldura inferior y moldura superior con remate. Es el mismo perfil arquitectónico, ¿no? Entonces, esto podría también ser distintivo de toda una identidad cultural de la región del Alto Bajo Sumacinta, incluyendo, claro, los altos de Chiapas hacia la región justamente del Valle de Ocosingo y de Toniná, ¿no? en este caso. Vamos hacia ahora el templo 4, conocido también como el templo de los cautivos. Y esto, bueno, ya empieza a ser justamente ese gran postre que nos hacía falta en la sesión pasada, ¿no? Porque tenemos que digerir primero la comida para llegar al buen postre. Y entonces este es el buen postre justamente, ¿no? La parte superior. Primero, el templo 4, el templo de los cautivos. Igual, haciendo énfasis, su acceso se hace desde la terraza 6, aunque el templo propiamente dicho ya está desplantado sobre la terraza 7, ¿de acuerdo? Es la línea frontal de acceso de la terraza 7, y su acceso se hace desde la terraza 6, como en el caso anterior del templo 3, este de aquí, o como en el caso de Chac, que acabamos de revisar. La terraza 5 nos da acceso hacia la terraza 6 y justamente el acceso hacia ese templo. Lo mismo está pasando acá. Tenemos los cuerpos escalonados de la misma terraza 7 sobre la terraza 6. Esta esquina es la del templo de los 7 cuartos y casi a espaldas de él se encuentra la escalinata de acceso que nos permitiría llegar hasta el templo, que sería todo este de acá. Vista ya, digamos, más frontalmente, tendríamos la escalinata, originalmente también delimitada con alfardas,
con una de tipo altar adoratorio en la parte central de su propia escalera. Y lo mismo que en el caso anterior, hoy el colapso parcial de la escalera o la reconstrucción parcial de la escalera nos permite observar los muros de contención por detrás. Será el mismo caso. Es continuamente una línea de muros de contención frontales a los cuales se le sobreponen las escalinatas. Finalmente, esta escalinata nos permitirá llegar al templo en la parte superior, un templo de doble crujía, muy largas, ojo con esto. Son angostas, pero son galerías muy largas. No hay una liga entre el muro de contención y la escalera, ¿verdad? Nada más está sobrepuesta. No, aparentemente sobrepuesta. La liga debió ser el mismo escalonamiento de los 3 o 4 cuerpos del muro de contención, ¿no? Para que ahí se pudiera, digamos, recargar o asentar bien la propia escalera, ¿no? Pero no, aparentemente no hay clavos o algo que pudiera amarrar justamente una sección con la otra. A lo mejor la apuesta es también a la argamasa, ¿no? A los morteros que pudieran haber, pues finalmente amarrado de alguna manera, a lo mejor no tan buena, pero sí amarrar tanto la escalera como el núcleo de los cuerpos, ¿no? Escalonados. Bueno, vamos hacia el templo y como ya pueden ver desde la base, se conservan muros, moldura media, friso y wow, todavía restos de una crestería en la parte superior. El único segundo edificio de Toniná que presenta todavía restos de su crestería. Aquí lo vemos, este es el vano, ¿no? Esta es la parte que se encuentra in situ, original. Esta es una parte ya reconstruida, ¿no? Con todos los datos que nos arroja justamente la sección que se localiza in situ. Tendríamos muros, los muros nuevamente vuelven a ser muros delgados, ¿no? En la superficie hay restos todavía de estuco, que nos hablaría de toda la superficie estucada. Aquí lo que están haciendo en cuanto a la reconstrucción, este escalonamiento es para hacer la diferenciación entre una sección nueva reconstruida del muro original. Es una manera de, en la restauración, de diferenciar la intervención de una mano moderna, de una intervención moderna, de lo que sería una pieza original, ¿no? In situ. Hay muchas maneras de hacer esta diferenciación en cuanto a una restauración, ¿no? En ocasiones se respetan los mismos paños, es decir, las mismas superficies, y se pone, lo más común es un rajueleado, ¿no? Una serie de piedritas que hacen la diferenciación entre una pieza o una sección nueva del muro y la sección original del muro. Hay otra que, por ejemplo, es una pigmentación en las juntas, ¿no? Que a las juntas del nuevo muro le dan una pigmentada para que se vean de un tono diferente, que luego nos contraste que una pieza o una sección del muro es nueva con respecto a la otra. En ocasiones hay un ashurado, por ejemplo, ¿no? Las nuevas piezas llevarán un ashurado en la superficie que es prácticamente invisible. Y solamente cuando te acercas te das cuenta que las piedras están ashuradas, la superficie toda está rayada, digámoslo así, está ashurada. Y eso es justamente para diferenciar una pieza nueva de las piezas originales en un mismo muro, por ejemplo. Esa es otra de los recursos, ¿no? de las técnicas en cuanto a la restauración. Y una más es esta, por ejemplo, jugar con los paños, tener una diferencia de paños, ¿no? Para hacer la diferenciación entre un pequeño segmento que es nuevo de la sección original del muro, que sería todo esto. Esto fue necesario levantarlo justamente por todavía la presencia de el arranque de la bóveda en este segmento que necesitaba un apoyo, y para evitar que esto se colapsara, pues bueno, se levantó justamente esta sección. Es decir, es como esto. Aquí vemos la jamba del muro medio, una sección perdida hacia el interior del muro, y la bóveda o el núcleo de la bóveda que se proyecta hacia el centro del cuarto, de la habitación. Entonces, para dar este apoyo en esta sección, se hace esta reconstrucción, ¿no? Bueno, moldura media, friso con inclinación, el friso también está deteriorado, por supuesto, y vemos hacia el interior entrados de una primera crujía y los entrados de la segunda crujía. Vamos a verlo un poco mejor con esta imagen.
No lean esto que dice prohibido subir, porque efectivamente fue necesario, pero fue con fines de investigación. Observen, este es el muro central, un muro muy delgado. Observen la proporción de las habitaciones. Esto es algo extraordinario también. Son pocas las arquitecturas que logran tener una proporción de 2:1 en cuanto a que el cuarto sea 2 veces sus sistemas de apoyo de la cubierta, del ancho de los muros. Se logra, por supuesto, en la arquitectura magnífica del Palacio de Palenque, ¿no? O en el Templo de las Inscripciones, o el Templo o el Grupo de las Cruces en Palenque, se logra esa proporción. Nuevamente, insisto, en gracias a las tecnologías constructivas y las materias primas de edificación, que son, en este caso, las lajas, ¿no? Que permiten justamente un sistema muy estable de construcción, de entrados de bóvedas, y que les permite reducir el grueso de sus muros, el ancho de sus muros. Entonces tienen espacios interiores mucho más amplios que lo que se da en otras arquitecturas, como la del Petén, por ejemplo, que ya realizamos, ¿no? Esto es lo que estamos viendo acá. Muros medio, muro frontal y muro posterior casi son del mismo ancho. Este es ligeramente más ancho, pero prácticamente son del mismo ancho. Observemos la amplitud de las crujías. El sistema, nuevamente, esta es una sola laja que va de un extremo al otro y vuelve a seguir siendo estable, al menos el desplante del doble entrados de la bóveda, y tendríamos finalmente el cerramiento con el relleno de azotea, y ahora una crestería de 3 muros, ¿no? Que no ocupan la totalidad de la azotea, es mucho más angosta. Sería también una crestería calada del tipo como las de Yaxchilán, por ejemplo, ¿no? Con la gran diferencia de que estas serían 3 muros y no solamente 2 muros, un muro central y 2 muros laterales, ¿no? Que nos conformarían finalmente y cerrarían la crestería. Pero lo más interesante es posible que sea justamente la referencia acerca del mismo edificio. Este ya es el nivel de la terraza 7. Su escalinata de acceso desde el muro de contención de la terraza 6 sería este de acá, ¿no? Estos son los muros de contención de la terraza 7. La terraza 6 estaría por acá abajo, llegaríamos a este punto. Aquí se pueden dar cuenta que presenta prácticamente una terraza perimetral, ¿no? Ahora sí, viene un solo cuerpo, que sería el de la plataforma de desplante del templo, con su propia escalinata de acceso. Es decir, podríamos, si yo fuera un personaje de alto rango de Tonina, que ya me encuentro en la terraza 7, no tengo que bajar a la terraza 6 para subir e entrar al templo, ¿no? Esto es lo que quiero acotar. Desde la misma terraza 7 yo puedo circundar al edificio e ingresar a través de su escalinata frontal o principal. Y ahí, a diferencia de un acceso desde la terraza 6, desde la terraza 7 se podría ver la ornamentación de la plataforma de desplante del templo. De ahí el nombre del templo de los cautivos. Debajo de esta palapa de protección se localiza un paramento vertical donde de manera equidistante aparecen remetimientos a manera de nichos que fueron ocupados con elementos modelados en estuco. Los mejores conservados son estos dos, que nos presentan a personajes sedentes, este con las piernas cruzadas, este con una pierna levantada, pero que al identificarse a través de los cordeles que llevan en sus brazos que se trata de cautivos, se le da el nombre del templo de los cautivos, ¿no? En principio, toda la base por sus 4 lados debió estar conformada por estos nichos con estos personajes modelados en estuco. Esta etapa constructiva se le debe también a uno de los últimos gobernantes de Tonina. Estaría ya esto siendo ejecutado entre el año 840 hacia el 900 después de Cristo, es decir, esto ya es la última fase constructiva de este edificio. Pero en este mismo edificio se localizó totalmente despedazado el monumento 178,
que está fechado hacia el año 692 después de Cristo. Es decir, es un monumento mucho más antiguo y que aparentemente formaba parte de también un antiguo templo o una etapa constructiva anterior antes de la renovación con los modelados en estuco. Y que si la interpretación es correcta, este edificio siempre tuvo la misma imagen iconográfica, la de la presentación de cautivos, ya sea en placas como esta, labradas y talladas en piedra, o modelados en estuco como los de la última fase constructiva, que son la imagen anterior. Este monumento 178 es más que extraordinario, porque nos habla más de la historia justamente de Tonina. Primero, vemos claramente a un cautivo hincado que presenta prácticamente el despojo de toda su indumentaria, excepto un collar con un pectoral, su braguero, por supuesto, lleva los brazos atados por la espalda, además de las cuerdas sobre los brazos que lo identifican como un cautivo. Y observen algo muy interesante, que será una referencia importante para una siguiente imagen. Vean que el cordel continúa hacia afuera de la misma losa, ¿no? Lo que podría ser una referencia a que con la misma cuerda estamos sujetando a varios cautivos y que no es el único, ¿no? Y lo más interesante es, pues bueno, que le fue despojada aparentemente su orejera de jade y fue sustituida por una banda de tela o de papel, parte de la humillación que se hace de estos cautivos. Y también algo muy interesante es que conserva el tocado, que el tocado es extraordinario. Es una gran cabeza de guacamaya que presenta el hacha frontal humeante, característica del dios Cahuil, y que en este caso es, aunque no fuera un tocado real, es al menos en la imagen iconográfica la referencia del nombre del personaje. Esto es algo muy común, sobre todo en los tocados de los gobernantes del clásico temprano, que el mismo tocado tenga los elementos glíficos o iconográficos que hagan referencia al nombre del personaje. Esto se pierde un poquito más hacia el clásico tardío, pero en este caso hablamos de clásico tardío y se está identificando. Lo interesante es que, bueno, hay epigrafistas que han leído esto y lo que dice es lo siguiente: en el día 3 Akbal, el quinto señor de la noche regía en ese día, y él es el vocero del códice, siendo el día 11 que. Aquí hablamos de dos referencias de días, porque uno es con respecto al calendario ritual de 260 días y el otro es con respecto al calendario solar de 360 días o de 365 días, por eso la referencia de 2 días, ¿de acuerdo? Porque estamos hablando de la misma fecha, ¿no? Esto es año 692 después de Cristo. ¿Y qué dice? Bueno, continúa con un glifo donde aparece justamente el glifo de Venus por encima del glifo de la Tierra o Caban, ¿no? Y que esto, lo que durante mucho tiempo fue leído como el glifo de Guerra de Estrellas, hoy lo leemos como y hubo guerra, ¿no? Por eso de no hablar de Star Wars, que se estrena el 18 de diciembre, ¿no? Para no confundirnos de tema, mejor hubo guerra. Y luego dice, contra el pedernal y el escudo. Esto es una referencia hacia los elementos militares. Posiblemente es la referencia que diría hacia el ejército o contra el ejército de. Y aquí viene un nombre, o más bien, viene un título que es Ajpitzil, que esto significa el jugador. Y es uno de los títulos que porta Kinich Kambalam de Palenque, ¿no? Es uno de los títulos con los cuales se le reconoce a Kinich Kambalam. Y esta es una de las particularidades que debemos apuntar para el caso Tonina. Tonina siempre tuvo conflictos con Palenque, pero cuando logra las capturas, cuando logra los dominios,
como que no se dignan a nombrar al gobernante, no lo nombran con el nombre, con su nombre del enemigo, nunca dicen, es Kambalam, ¿no? Es como despreciándolo, como algo secundario, solamente lo mencionan por un título que él tiene, ¿no? Es el Akpisil, ¿no? Es el jugador. Y después, justamente en la otra columna, viene el glifo emblema de Palenque. Ahí dice Bakal Ahau. Pero también aquí aparece algo muy particular. Nunca dicen es el Kuhul Ahau, no es el divino señor de Palenque. Solamente es el señor de Palenque, ¿no? Como otra manera despectiva de mencionarlo. Es Akpisil, ¿no? Es el jugador de pelota y es el señor de Palenque, ¿no? Como bajando justamente ese mérito, pero por supuesto que era muy importante para Toniná el lograr victorias sobre Palenque. La particularidad es que aparentemente este personaje, que aquí viene, bueno, fue capturado y él es señor Cahuil Mo, que es un nombre que aparece en el tocado. Mo es guacamaya, Cahuil es el nombre de la deidad que se identifica con este elemento, ¿no? El hacha sobre la frente y de la cual sale el humo, ¿no? El hacha humeante. Esta fue la lanza afilada, es decir, esto fue la acción de guerra. Ya, digamos, ahí está concluyendo. Está diciendo que está capturando a este señor y que este señor pertenecía al ejército de el Akpisil, de Kinish Kambalam, de Palenque. Ahí se termina de decir, se está diciendo la fecha, se está diciendo qué es lo que ocurrió, qué es lo que aconteció y cuál fue el botín de guerra, que fue la captura de este personaje de alto rango, y después dice finalmente al sujeto, ¿no? Al final nos dice quién es el protagonista de todo esto. Y esta fue la lanza afilada, nada más y nada menos de Kinich Bagnal Chak. Si se acuerdan, es el que llenó de esfinges de prisioneros, de cautivos al juego de pelota de Toniná, ¿no? Con los personajes atados, tridimensionales, ¿no? Formando ahora los nuevos marcadores, y de los últimos hallazgos de estos otros cautivos que aparentemente estaban asociados con Copán, ¿no? Este es el mismo personaje. Este es el mismo personaje que inmediatamente tomó venganza por la captura aparentemente y muerte de su antecesor, que fue hecha por Kambalam de Palenque, ¿no? Que revisábamos en la sesión anterior. Y al final, ahí sí, y él es Kuhul o Ahau. Él sí es divino señor, ¿no? El Akpisil no, él solamente es señor. Yo sí soy divino señor de Toniná, ¿no? Que sería la parte que viene hacia el final. Kinish Bagnal Chak, recordemos, asciende al trono en el año 687, en el año 688. En el año 687 su antecesor fue capturado por aparentemente Kambalam de Palenque y fue sacrificado. Y aquí viene algo que empezaremos a discutir un poquito. Bueno, no vamos a discutir nosotros porque no somos epigrafistas, los epigrafistas sí discuten, y justamente hoy en día no sabemos exactamente si la última fecha que refiere a Kinich Bagnal Chak es el 704 o pudo haberse proyectado su gobierno hasta el año 715. Por eso el signo de interrogación del 715 de este gobernante. Bueno, si todo es correcto en la interpretación, es posible que el templo de los prisioneros en la terraza 7 de Toniná haya sido construido por Kinich Bagnal Chak, donde ahí fue colocando justamente muchos de estos prisioneros que aparecen en la iconografía de Toniná, y que después este mismo edificio fuera renovado por algunos de sus sucesores en época mucho más tardía, y que de ahí se deriven los ahora nichos con personajes modelados en estuco. Pero prácticamente hablaríamos de una línea muy continua de esculturas que representan a cautivos.
Y esto es una de las principales características de, digamos, la escultura de Toniná o del arte de Toniná. Modelados en estuco, tridimensionales o en bulto o tableros. La representación de cautivos es profusa en el arte de Toniná o en la escultura de Toniná. Esta es una. Esta es otra. Monumento 115. Ahí lo que vemos es a un personaje. Esta es una lápida, pero le quitaron la base, digamos. Es decir, recortaron a la imagen del personaje para hacer una imagen totalmente siguiendo el contorno de la imagen. Y esta bien la podríamos meter, por supuesto, también en un nicho como los modelados en estuco que acabamos de revisar. Es un personaje sedente, riquísimamente ataviado, sobre todo porque lleva orejas de jaguar y lleva este elemento como parte de lo que podría identificar que se trata de la personificación del dios llamado el dios solar jaguar del inframundo. Es decir, es el dios Ki, que en su paso por el inframundo se transforma en el jaguar para pasar la zona del inframundo, de la noche, de la muerte, para llegar hacia el oriente nuevamente y amanecer y renacer como Ki, como el gran dios del sol, ¿no? Aquí lo que dice en la pierna es justamente que se trata de un personaje llamado Yash-Ak y que él es un personaje del sitio llamado Anaité. Hoy en día un sitio en la riviera también de el Usumacinta de nombre Anaité, se llama prácticamente igual, se escribe un poco diferente, pero se llama prácticamente igual. Se presume que era el sitio de Anaité un sitio asociado con Palenque. Otra vez lo que dice es que este personaje es cautivo de el mismo Kinich Bagnal Chak, es decir, como lo veíamos para el caso de los prisioneros del juego de pelota, Kinich Bagnal Chak arremete contra todos los asociados con Palenque, ¿no? Y según la imagen anterior, pues incluso hasta aparentemente con el mismo ejército de Cambalam, nada más que no pudo capturar a Cambalam, ¿no? Pero capturó a Cahuilmó, ¿no? Que es lo que está presentando en la imagen anterior. Bueno, esta es otra de las obras maestras, ¿no? De la escultura. Primero, un personaje sedente cuyas piernas están de perfil, gira prácticamente 90 grados el torso para después girar otros 90 grados la cabeza. Tengo que preguntarle a alguien que haga yoga si se puede hacer esto, porque yo la verdad lo veo difícil, no sé, igual y si se puede, ¿no? Pero es parte justo misma de la representación. Se rescata igual pectoral, ¿no? Hablamos de estos elementos de la indumentaria que podrían justamente referir que es la personificación del dios solar jaguar del inframundo. Igual su orejera fue sustituida por una banda de tela y lleva igual un collar con pectoral, ¿no? sobre su pecho, los brazos por detrás con cordeles sobre sus brazos, ¿no? Y aparentemente los brazos estarían por la espalda y estarían atados como las esculturas de bulto que ya regresamos del juego. Vamos con otro. Este es el monumento 99. Este es anterior, justamente es del antecesor a el Kinich Bagnal Chak. Este es es igual es un tablero, es una lápida esculpida. La particularidad es que es de las pocas que se encuentran referidas en todo el área maya que presentan a un personaje femenino como cautivo. Es la señora Yugnon Guaycual y aparece igual sedente, con los brazos atados por la espalda. Aquí se asoma su mano izquierda, ¿no? Que va por detrás de la espalda, lleva las cuerdas sobre la base de los hombros, ¿no? Su largo cabello suelto que aparece hacia el frente y su vestido, todo lo que ven aquí de marcas aparentemente identificaría que está roto o rasgado, que sería parte aparentemente de la humillación según la interpretación de Nicolai Grubb y de Simon Martin, ¿no? Esto sería un monumento igual de una losa previa a justo a la gran guerrosidad que tuvo
Kinich, Bagnal, Chak, ¿no? Es decir, desde casi siempre podríamos establecer que existe esta referencia de esculpir monumentos que presentan a los cautivos. El gran problema es que no tenemos la referencia de dónde salieron todas estas piezas. Muchas de estas piezas sí se encontraron in situ dentro de los rellenos, ¿no? Dentro de los escombros, pero otras tantas están descontextualizadas. Y otras tantas yo no sé la información, también lo he de confesar, ¿no? Entonces nos faltaría justamente amarrar todos esos datos para saber si solamente el Templo de los Prisioneros tendría esta carga iconográfica y el juego de pelota, o más edificios de la ciudad, de la Acrópolis, tendrían esta carga iconográfica de presentación de cautivos, ¿sí? Yo no sé cuántos sea el número de cautivos representados en el arte de Toniná, pero son muchos. Y habría que pensar que a lo mejor más de un edificio presentaría esta misma iconografía, es decir, que conforme vayas subiendo hacia la Acrópolis, fueras viendo imágenes de cautivos, ¿no? Que seguramente sería un mensaje muy intimidante por parte de los gobernantes de Toniná para, pues, sus visitas, ¿no? Sus visitas diplomáticas, ¿no? Que llegaran al sitio. Este es otro más, no tengo referencia de qué número de monumento es igual, una placa, es un tablero, donde ahora el personaje cautivo, igual, aquí identificamos que se trata de un cautivo, lleva los glifos que lo identifican en el pecho, igual, su oreja fue removida y fue sustituida por una banda de tela, pero su tocado también fue conservado, ¿no? Esta es otra de las lápidas de cautivos. Esta se encuentra en el Museo del Sitio, ahí en Toniná. Y estos son otros tridimensionales, estos son extraordinarios. Son muy parecidos, son muy similares a los que ya revisamos del juego de pelota. Aparecen hincados, ¿no? Mientras que los del juego de pelota están sentados, ¿no? Están hincados, pero están sentados, están apoyados sobre sus glúteos, en este caso no, están apoyados sobre sus rodillas, ¿no? Los muslos están verticales, ¿no? Están de pie, aparece el torso. Se puede observar ahora sí que ambas orejeras fueron sustituidas por las bandas de tela, conservan parte de, a lo mejor, un tocado, solamente es un peinado, ¿no? Igual llevan los brazos por la espalda, atados, y con los cordeles por la base de los hombros o a la mitad del brazo. En principio llevan justamente elementos glíficos que identifican quiénes son estos individuos. No tengo yo una lectura de estos dos, no sé quiénes sean, de quiénes se trate. Lo que me es más interesante es que tienen ellos por la espalda esta enorme espiga. Esta es una pieza monolítica. Esta espiga es para empotrarse sobre un elemento arquitectónico. Háblese seguramente un friso, podría ser una crestería, podría ser un muro, podría ser el interior de un santuario, no lo sé. No sé de dónde procedieron, no sé de dónde vinieron. Las cédulas del Museo del Sitio no dicen nada, ¿no? No dan esta información, ¿no? Pero lo que sí nos es muy claro, ni siquiera sé de qué terraza sea, ¿no? Que también nos ayudaría a saber, ¿no? Pero finalmente es la misma iconografía. Y ahora en escultura de bulto, con elementos que claramente iban empotrados sobre un elemento arquitectónico. Ya puede ser desde un altar de mampostería en la base hasta una crestería, pasando por todos los elementos arquitectónicos del edificio. Podrían ser parte de un friso, parte de los muros, o haberse colocado al interior del mismo edificio, ¿no? Es algo que yo desconozco, pero que finalmente existen y ahí están. Y otro, bueno, este es famosísimo, sobre todo para los que se dedican o que saben un poquito de la historia maya y sobre todo de la historia entre Toniná y Palenque. Este es el monumento 122, fechado hacia el 711 después de Cristo, y aquí la primera controversia sería justamente hablar a quién le pertenece este monolito, este monumento, este panel, esta lápida labrada. Pudo haber sido labrada por Kinich Bagnal Chak, si es que en realidad él vivía hacia el año 715, entonces posiblemente él pudo haber logrado algo que, por lo que estuvo trabajando prácticamente en todo su
su gobierno, hacer temblar verdaderamente a Palenque, ¿no? Finalmente, por ejemplo, el gobernante Kinish Khan Balam murió en el año 702 después de Cristo, y entonces pues, se le escapó vivo, ¿no?, a Kinish Bagnal Chak, ¿no?, con quien tuvo tantas riñas y tantas peleas. Pero, si la información es correcta, él pudo haber logrado la victoria más desastrosa para el gobierno palencano: la captura del hermano de Khan Balam y segundo hijo de Kinish Haná Pakal. Sí, bueno, esta fecha, perdón, voy a citar antes de seguir, esta fecha de 715 la da Carlos Payán, mientras que Simon Martin y Nicolai Grubb dicen que ya para esta fecha había muerto, o que es el último registro que hay de Bagnal Chak, y que su sucesor, un personaje llamado Kinish Chuwan Kak, asciende al trono hacia el año 708. Según Carlos Payán, no ascendería hasta el año 717. Y que moriría hacia el año 721, según Simon Martin y Nicolai Grubb, o según Carlos Payán, hacia el año 723. Lo interesante, y aquí es donde a lo mejor Carlos Payán podría llevar la delantera, es que este personaje, Kinish Chuwak Kak, nació en el año 706, y entonces que pudiera ascender al trono a la edad de 2 años implicaría, claro, pudo ser posible, pero implicaría que obvio él estaría gobernando, obvio había uno o incluso, según los epigrafistas, 2 regentes que regieran la ciudad, que gobernaron la ciudad en el nombre de este personaje, y de todas maneras este personaje moriría muy muy joven, y que estos 2 regentes continuaran con la política militar del antecesor de Bagnal Chak, y que finalmente estos 2 regentes lograran la victoria sobre Palenque, ¿no? Esto sería algo de lo que pues, bueno, se menciona, pero que en realidad no sabemos, ¿no?, cómo fuera. Si en realidad Bagnal Chak llegó hasta el 715, pues en realidad a sus últimos años de vida logró la victoria más importante justamente de Tonina. ¿Qué dice el monolito? Dice: en el día 13 Akbal, el día 16 Yash, esto es el 30 de agosto del año 711 después de Cristo. Star Wars. Perdón, hubo guerra. Y después, nuevamente lo único que dice es Khan Ho Chitan. Da el nombre del gobernante y al final vuelve a decir: es el señor de Palenque, ¿no? Bacal Ahau. Nunca dice que es un Jujul, ¿no? Nunca hace más alegoría, ¿no? Y justamente en la imagen lo presenta con la diadema del dios, le llaman el dios bufón, ¿no? Que es una de las diademas de gobierno más características de los palencanos. Ahí aparece, ¿no? Aparentemente también la sustitución de su orejera por algún otro elemento. Esto es muy recto y esto ya podría ser la zona de tela. Un collar aparentemente de cuentas esféricas de jade, igual está atado por los hombros, no lleva las manos atadas, esto es algo particular, ¿no? Pero igual sedente, ¿no? Y en una imagen que incluso yo he escuchado, por ejemplo, a Juan Yadeum, el arqueólogo de Tonina, decir que seguramente esta pieza fue esculpida por un escultor palencano, ¿no? Que incluso debió ser obligado, ¿no?, a que el gobierno palencano a mandar a un escultor, ¿no?, a que él mismo hiciera esta pieza, ¿no?, como parte de la misma humillación, ¿no? Durante mucho tiempo se pensó que Kinish Kanjol Chitam había permanecido durante 10 años en Tonina como cautivo, que algo
extraordinario es que no se le hubiera sacrificado y matado, sino que se le hubiera dejado vivo y que se hubiera, digamos, de alguna manera tenido el control sobre Palenque al no sacrificar a su gobernante, porque si sacrificó al gobernante, entonces ya puede subir un nuevo gobernante en Toniná. Y entonces que justamente para tener el control del gobierno de Palenque, dije Toniná, de Palenque. Si yo mato al gobernante de Palenque, entonces puedo subir a otro gobernante inmediatamente. Mientras yo lo mantenga vivo, no puede ascender al trono otro gobernante, porque yo sigo teniendo al gobernante, ¿no?, en turno. Entonces que a lo mejor hubo un regente en este tiempo de 10 años en Palenque. O nuevas lecturas, por ejemplo, dicen que fue humillado, fue llevado como cautivo, fue representado como cautivo, pero en algún momento le llegaron al precio, pagaron el rescate los palencanos y que Canjochitán pudo regresar incluso a Palenque. Pero por supuesto pudo regresar con todos los honores, pero por el piso, ¿no? Y finalmente terminar su mandato, que aparentemente se daría hacia, no recuerdo la fecha, 721, si no mal recuerdo, cuando asciende al trono el grandísimo Acalmona III, ¿no?, de Palenque, que renovará completamente Palenque en todos los sentidos. Bueno, es la parte trágica, ¿no?, de Palenque, pero la parte, digamos, muy buena por parte de Toniná, ¿no?, que finalmente logró el cometido. La pieza escultórica, ahora vamos al revés, primero del dibujo y nos vamos hacia la pieza. Esta es la pieza. Hoy en día en el Museo de... ¿es antropología o arqueología? Museo Regional. Regional, es. Museo Regional en Tuxtla Gutiérrez, en Chiapas. Ahí se encuentra esta extraordinaria pieza. Pero no es la única extraordinaria. De pronto aparece ahí esta está en el Museo de Sitio allí en Toniná. Monumento 153. Aquí otra vez, sí, otra vez por las fechas, la lápida o el monumento no tiene una fecha, por asociación y porque aquí aparece el nombre de quién es el que lleva a cabo este acto, ¿no? El que hace la captura de este individuo es Kinich Chuhuacac, ¿no? Y entonces pues, estas son las fechas probables entre el año 708 y el año 723 es cuando pudo haber hecho esta captura. Lo más impresionante es que, bueno, ya no voy a describir el tocado, demonio ni nada, ¿no? Lo más impresionante es que en el braguero, que aquí aparece el braguero, el último glifo es el glifo de este gobernante. Ahí dice Chuhuacac, Kinich Chuhuacac. Pero este primer glifo del braguero, este de acá, dice que es el de Chicna, que eso lo leeríamos como el de Calakmul. Y aquí yo he leído dos cosas diferentes, ¿no? Una, que es posible que incluso existiera algún conflicto entre Toniná y Calakmul en este momento y que finalmente este sería el cautivo logrado en este conflicto, en esta guerra a larga distancia desde Toniná a Calakmul, no sé, serán que como 120 kilómetros, 150 kilómetros, es mucha la distancia entre un sitio y otro. Otra posibilidad es que incluso fuera que Calakmul hubiera prestado a lo mejor a soldados, a guerreros, y que siendo un guerrero de Calakmul, hubiera peleado por otra entidad política y que finalmente fuera capturado en esa guerra. Es decir, que no refleja una guerra directamente entre Toniná y Calakmul, sino que este individuo, pues a lo mejor estaba en medio de otro conflicto y pues fue capturado, ¿no?, en ese momento. Y otra es que a lo mejor, y aquí es donde los epigrafistas son los que lo siguen estudiando, que lo que aparece aquí no habla de que el de Chigná es el cautivo de este señor,
sino que el Echiknab tomó como cautivo a este señor. Que fuera al revés. Pero algo que no nos casa es que aparezca el monumento del capturado en la ciudad del capturado. Esto es algo que no se encuentra en la iconografía maya, ¿no? Pero claro, también podría ser la gran excepción, ¿no? Y que finalmente se presentara que el gobernante fue capturado, que el mismo gobernante local fue capturado, para que en otro monumento se explique que tuvieron una victoria posterior mayor, más grande, ¿no? Pero es muy raro, ¿no? Insisto, esto es muy raro. Por ejemplo, en la epigrafía de Palenque se menciona justamente que tienen los conflictos con Calakmul, que son derrotados, para después que el mismo Kinish Hanapakal diga, y yo finalmente me sobrepuse a esas derrotas y logré vencer a Calakmul, ¿no? En ese principio, o a el glifo de Can, ¿no? A la dinastía del glifo de la cabeza de serpiente, ¿no? En ese principio. Aquí no nos queda muy claro, ¿no? Qué es lo que está en realidad diciendo. Lo que sabemos es que eso, otro monumento es Ronina y presenta un cautivo, con la referencia hacia Chiknab, que esto sí nos queda clarísimo, es la Acrópolis norte de Calakmul, ¿no? Ya sea que el personaje perteneciera a la dinastía de la cabeza serpiente o no, ahí el topónimo nos está indicando que se trata de Calakmul y no hay vuelta de hoja, ¿no? En ese principio. Y ya para terminar con los monumentos de cautivos, ¿no? Regresar a la arquitectura, el monumento 175, de los últimos monumentos que representan a cautivos. Este es un gobernante llamado Kinich Chapat. Hay una parte de su glifo que no se ha leído, por eso es una interrogación. Sus fechas probables de gobierno son estas, y el monumento está fechado cerca de 799, cuando él está describiendo en este monumento, allí el dibujo para verlo más claro, él está describiendo que está ingresando a una tumba, que será algo muy interesante, que está ingresando a una tumba para hacer un ritual de la tumba, seguramente obtener partes de la tumba, seguramente obtener huesos del ancestro al cual están ingresando, y hacer algún tipo de ceremonia, tomarlos como reliquias, y hacer algún tipo de ceremonia en particular. Lo puntual es que el personaje que aquí aparece es un cautivo de un sitio llamado Pomoy. Creo que aquí viene la referencia, sí. Es un personaje llamado Uchan Ahchi, y fue capturado 10 años antes del ingreso a esa tumba. Fue capturado hacia el año 789. Y entonces lo que no nos queda claro es si existe en realidad una relación entre un hecho y otro, si esa guerra y la captura de un cautivo 10 años antes haya sido con digamos, alguna intención de ligar rituales para después el ingreso hacia la tumba de un ancestro, ¿no? allí en Tolina, que sería esta la referencia. Dejemos ya monumentos y regresamos a nuestra arquitectura. Seguimos con la terraza 7, por supuesto, ya vamos a acabar Tolina. Terraza 7, y vamos a revisar que es el más alto edificio de Tolina, el Templo 1, o también llamado el Templo del Espejo Humeante. Ojalá y el nombre se refiriera a el hacha que tiene en la frente Cahuil, que fuera una referencia a eso. En realidad el nombre se lo dieron en referencia a Tezcatlipoca, ¿no? El espejo humeante del centro de México. En algo que a mí no me convence de manera particular, pero el arqueólogo Juan Yadeum asevera el que ya estructuras después del año 900, 850, 900 después de Cristo, ya reflejan una clara influencia de los toltecas en Tolina. Esto, pues bueno, finalmente se les pasa al costo, ¿no? Para que si ustedes quieren seguir esa línea de investigación, por supuesto, es muy viable. Sabemos que hacia esas fechas ya Tula, en el centro de México, pues es una de las entidades que va creciendo y que se generará para el posclásico temprano, del 900 al 1200, en la ciudad más influyente de Mesoamérica, por supuesto, en cuanto a iconografía, ¿no? Se refiere a elementos iconográficos en el resto de Mesoamérica, ¿no? Para Tolina, en el caso particular, yo no los veo muy claros,
he de confesarlo, ¿no? A lo mejor me falta esa visión, ¿no? Y este edificio recibe justamente el nombre del templo del espejo humeante en referencia a Tezcatlipoca, pero que finalmente Cahuil, el dios maya, también presentaría lo que también se ha leído como un espejo humeante incrustado sobre la frente, no solamente un hacha, sino posiblemente la referencia de un espejo. Bueno, es un basamento piramidal de 4 cuerpos escalonados, de planta radial, que esto es algo bien extraordinario. Los dos edificios, Templo 1 y Templo 2, presentan plantas radiales, es decir, 4 escalinatas, una por cada fachada, y están coronados por un templo de 2 crujías, una crujía frontal, una crujía posterior, con un único acceso, que sería la fachada principal que ve hacia la gran plaza de Toniná, es decir, la fachada sur, sería la fachada principal. Este es el edificio, como lo vemos hoy en día, los cuerpos escalonados. Podemos observar nuevamente el mismo principio de moldura inferior, talud, moldura superior, como remate de cada uno de los cuerpos. Es el mismo perfil que veíamos en los cuerpos de los muros de contención de la terraza 7 y que, insisto, aparecen en otras arquitecturas como la palencana, por ejemplo, este perfil arquitectónico. Tendríamos escalinata delimitada con alfardas en cada uno de los 4 lados. La que está reconstruida es la de la fachada principal, y la particularidad es que es muy vertical, está muy tendiente hacia la vertical. Esto es seguramente en un principio de poder aprovechar el espacio existente, porque la terraza que hay entre el templo 3 y el templo 1, esto de acá es demasiado angosto, entonces apenas se permitiría una rampa de escalera de una sección muy corta para que ésta sea muy vertical. Si quisiéramos que la escalera fuera muy cómoda para su acceso, ¿no? Con peraltes de 15 centímetros como los modernos, pues bueno, el desarrollo de la rampa de escalera nos generaría una escalera muy proyectada hacia el frente, y no hay espacio, ¿no? No hay lugar, ¿no? Esto es uno de los mejores ejemplos para explicar el por qué el peralte tan elevado de muchas de estas edificaciones, porque así desarrollan ellos sus rampas de escalera, ¿no? Las escaleras tienden a ocupar mucho material si las queremos, digamos, ¿no? Además de que se extiende mucho la rampa, la extensión de la rampa hacia el frente, ¿no? De ahí que en algunos casos, como ahora, la rampa se acota, es mucho más corta, pero esto obliga a que los peraltes sean, claro, más altos, más elevados, y que finalmente la escalera tienda mucho hacia la vertical. No recuerdo en qué otro sitio igual se presenta lo mismo, pero decían que era igual también en cuestiones de guerra o algo así, que los contrarios tenían difícil acceso, se podría decir, por lo mismo de las escalinatas que estaban muy inclinadas. Pues no he comprobado, en realidad existen hipótesis sobre justo limitar la accesibilidad, la fácil accesibilidad hacia estos templos, incluso desde el punto de vista ritual, ¿no? Que en el rito tuvieras que estar subiendo viendo hacia la escalera, porque si estás viendo hacia arriba y hacia el templo, entonces seguramente te tropezarías por los peraltes tan altos, entonces tendrías que estar viendo la escalera. Entonces eso te obliga, como si se tratara de una arquitectura musulmana, a que agacharas la cabeza y que no vieras de frente el templo como un acto de reverencia. Pero en realidad son hipótesis, eso no está comprobado, ¿no? En el caso particular del templo 1 de Toniná, no tienen más espacio para hacer una rampa de escalera más proyectada y de peraltes más bajos, ¿no? Está tan ahogado este espacio que tiene que estar la escalera prácticamente pegada al basamento piramidal, y esto obliga a que la relación de huella y peralte sea prácticamente inversa, que los peraltes sean más altos y las huellas sean de una sección menor en proporción, ¿no? Claro, no llegamos a las escaleras de la zona del río Beco del Chenes, ¿no? Donde son inaccesibles, ¿no? Y ahí hay como unas personas escalando, ¿verdad? Sí, están trabajando. Están trabajando. Ah, Esto nos da la escala humana. y el acceso entonces se daría por las escaleritas de ahí, al costado. No, esto es igual, el mismo detalle de este es el muro original y esta es la esquina reconstruida. Ah, entonces sube por la escalera
Sí, igual, subirían ellos, los trabajadores suben por acá y ya llegan acá y hacen los trabajos y todo. Sí. Lo que vemos acá es justo el mismo principio que veíamos en el edificio anterior, ¿se acuerdan? ¿No? Este es el paramento original, este es el paramento original y todo esto es la esquina reconstruida, remetida para hacer la diferenciación de los dos momentos históricos, ¿no? Esto se le llama un proceso para no alterar, ¿no? Para diferenciar. Para diferenciar y no caer en un falso histórico. Sí, sí, perdón, por ser tan vertical, sí era inestable. Por eso lo tuvieron que reconstruir. Pues ¿No? es muy posible, es muy posible. Algo muy particular, y esto es algo bien interesante, si bien al ser muy vertical sí puede ser muy inestable, las alfardas son en realidad muros de contención del núcleo de la escalera, encofran la escalera y evitan su deformación y su colapso. Por eso de pronto hay mucha arquitectura, sobre todo la maya, que no tiene alfardas. ¿Por qué? Porque las escaleras son más amplias, son más estables, y cuando llegamos a cosas como estas, con escaleras más inestables, por supuesto, pues bueno, las alfardas generan justamente muros de contención que encofran el núcleo de la propia escalera, ¿no? Y le dan esa estabilidad ausente o carente en estos edificios. Pero también con el paso del tiempo, el intemperismo y con que creciera un árbol por aquí, pues adiós escalera, por supuesto, ¿no? Seguramente. Esta escalera, claro, es nueva, es nuevecita, por supuesto, de hoy en día, ¿no? digamos así. El mismo edificio, visto desde la base, esta es la terraza 7, el nivel de la terraza 7, la escalinata de acceso con su alfadra, los cuerpos del basamento igual en taludes. Aquí vemos la deformación de la esquina por el propio principio de intemperismo y de abandono de la ciudad, pero esto sería un talud recto con moldura superior e inferior, como lo veíamos en la otra esquina. La particularidad, bueno, es que ahí, por debajo de esta cubierta, otra vez lo que podemos observar es parte de lo que fue un modelado de estuco que debió existir, a lo mejor no igual, pero de una manera muy similar en el resto del edificio. A lo mejor en los 4 cuerpos y en sus 4 fachadas, no lo sé. Pero el detalle es más que interesante. Modelado en estuco y acompañado con textos glíficos. No me pregunten, no sé exactamente qué digan estos de acá, pero el detalle es más que extraordinario. La presentación nuevamente de cautivos, por lo cual el Templo de los Prisioneros, otra vez, aparentemente no era el único que presentaba esta serie de elementos iconográficos. A ver si los pueden distinguir. Aquí viene una cabeza, aquí estaría el rostro, la oreja con la orejera, la espalda, acá estarían los glúteos y aquí estaría el muslo, por aquí debería venir la rodilla, hoy desaparecida, y aquí viene el brazo del individuo, ¿no? Este está muy deteriorado, este está un poquito mejor. Aquí está la cabeza y en el cuello lleva una barra que aparentemente lo está sujetando por la cabeza, por el cuello, como un yugo, exactamente. Viene a su espalda, esta es su espalda aparece otro, que aquí está. Igual sedente, nada más que este tiene una de sus piernas flexionada y levantada, pero está sedente y aquí la cabeza también en su cuello porta una especie como de yugo. Y aquí vienen 2, esta es la parte mejor conservada, la más clara, la vamos a ampliar y ahí se ven 2 claramente. El primero, este rostro, lo identifican, cuenca ocular, nariz, boca, mejilla, cabello, parte del peinado o un tocado, la oreja, la orejera vendría aquí seguramente también de tela, el yugo con un nudo en la parte central como los demás, ¿no? Que sería toda esta placa sobre el cuello. Luego vienen los brazos, ¿no? hacia el lateral, y está sedente, aquí viene el muslo y aparentemente tendría las piernas cruzadas, ¿no? como los demás. Pero en un segundo plano, por detrás, se ve otro rostro, que es este de aquí, viendo hacia arriba. Este es el cuenco ocular, la nariz, la boca, los labios, la barbilla,
el nudo del yugo sobre el cuello y parte de la espalda de este otro individuo. Esta línea separa las dos espaldas. Esta es una espalda y esta es otra espalda, ¿no? Que nos indicaría a dos personajes. Otra vez personajes presentados como cautivos. En la referencia iconográfica, pues bueno, el dominante de toda la ciudad, ¿no? de todo el sitio, en la iconografía de todo el sitio. Finalmente, terraza 7, entre el templo 1 y el templo 3, aquí se hizo el hallazgo de algunas estelas, tanto al interior del templo 3, aquí, como aquí, en esta terraza y en esta sección, se hizo el hallazgo de algunas estelas que, citando al arqueólogo Yadeum, es muy posible que hacia el abandono o al final de la ciudad, a lo mejor por invasión o posiblemente como acto ritual, muchas estelas fueron removidas de su lugar original, fueron sacrificadas decapitándolas y fueron colocadas sobre las terrazas al interior de los templos o incluso como parte de rellenos o al interior de templos, y después del colapso del templo, pues finalmente los enterraron como esta que aparece acá. Entre esas estelas, a lo mejor la más extraordinaria en cuanto a trabajo esculpido es el monumento 117, que se encontró fragmentado en dos partes, la base y la sección superior que estarían acá. El monumento 117 presenta a un gobernante de los más tempranos, de hecho, de Toniná. Es el gobernante llamado Kinich Bahlam Yakshun Til, antes conocido como Sotchok, exactamente, de Toniná. Está fechada alrededor de sabemos que él nace alrededor del 568 después de Cristo y la estela pues debe aparentemente conmemorar o su ascenso al trono o algún ritual, pero la estela sí tiene dos textos laterales, pero no son muy claros en cuanto al discurso. Lo que sí es muy claro es que dicen el nombre del gobernante. Bueno, la estela es esta. Y sin lugar a dudas es de las obras maestras también de la escultura de Toniná y de la escultura maya. Es una estela tridimensional del más puro estilo de Copán, por ejemplo, pero hecha en Toniná, ¿no? Manufacturada en una técnica de bulto tridimensional, con la imagen del gobernante vista frontalmente, sujetando sobre su pecho una barra bicéfala, ¿no? Y con un gran tocado de aparentemente imágenes a lo mejor de monstruo de la tierra, ¿no? Pero que finalmente forman lo que llamaría Paul Gendron una cascada de mascarones, ¿no? En vertical son 3 mascarones sucesivos, una serie de plumas ricas, ¿no? Impresionantes, que igual, ¿no? Con la decapitación, ¿no? de la estela, la parte superior bien podría ser un incensario palencano, ¿no? Más o menos, ¿no? en ese principio, ¿no? Con las aletas laterales, el tocado en vertical, ¿no? Es totalmente extraordinario. Esta pieza hoy se encuentra en el Museo de Sitio y una copia, una réplica, fue colocada aquí. En realidad, desde la base, desde la plaza, no la ves. De pronto ves que hay algo ahí, ¿no? Esta imagen es desde el nivel de la plaza, al pie del ascenso hacia la Acrópolis. Aquí al fondo este es el edificio, el Templo 1. Ahí al pie de este edificio se localizó esta estela. Y esta estela, la réplica, fue colocada acá. No sé por qué motivo, no sé. Pero lo que sí es extraordinario es que conforme te vas acercando, te das cuenta de que se trata de esta estela. Claro, es la réplica, pero se ve totalmente impresionante. Ya cuando te acercas más, pues bueno, ves
con todos los claroscuros del día, ¿no? La tridimensionalidad que alcanza esta escultura, esta pieza. No recuerdo, tiene como unos 60, unos 70 de altura, es más o menos como de mi altura aproximadamente. Y me queda claro que esta escala de estelas no eran hechas para verse de lejos, es decir, en una conformación urbano-arquitectónica esas estelas debieron ser muy próximas a la base del edificio, que al momento de que llegaras al edificio las pudieras ver ahí de manera inmediata. Estelas hechas a gran escala para verse a larga distancia, las de Copán, que miden de 3 metros para arriba, o las de Quiriguá, que algunas de ellas llegan a los 10 metros de altura, ¿no? Entonces, esas sí son estelas, ¿no? Digamos, en cuanto a esas dimensiones, para ser vistas a lo lejos. Me parece que si bien es muy interesante encontrarte con esta réplica y verla ahí, una, no es su lugar original, y dos, me parece que habría que hacer una mejor lectura de dónde podrían ir estas estelas por el tipo de escala, porque se perderían completamente en la Acrópolis, ¿no? Y que no sería lo que hoy hacemos como turistas. Llegamos, subimos, y como vamos subiendo, pues de pronto te encuentras la estela y ya, ¿no? Te sacas la foto, lo que sea, y sigues, ¿no? Pero en origen debieron estar más relacionadas íntimamente con los edificios, ¿no? En algunas de las terrazas, justamente al pie de los edificios, en las actividades que se realizaban sobre esas terrazas, ¿no? Me parece que por ahí sería el asunto. Estas son algunas de las que están exhibidas en el museo. La particularidad, observenlas todas decapitadas, ¿no? Todas ellas, como parte justo aparentemente de estos rituales, y que todas manejan el bulto, la tridimensionalidad de manera extraordinaria. Y algo muy particular es que mientras este personaje fue un personaje, digamos, que se mantenía muy atlético, en forma, ¿no? Vean este sí. Bueno, ¿Qué más cacao? Pues más cacao, ¿no? ¿Qué otra tacita de cacao? Otra tacita de cacao. Y ya para cerrar, ya casi cerrar, terminar, este es el monumento 101, una estela no tridimensional que presenta la fecha más tardía escrita en una estela en todas las tierras bajas mayas del periodo clásico, ¿no? Hablamos del año 909 después de Cristo, y justamente la referencia es el registro del cierre de un catún de fecha es el 10 y 4, 10.40000, ¿no? Esa será la fecha del catún hacia el año 909 después de Cristo. Si no mal recuerdo, esto es hacia el 25 de enero del año 909 después de Cristo, ¿no? Esto sería la fecha de cierre, es decir, terminando Navidades y Año Nuevo, ¿no? Hicieron el registro, no tiene nada que ver una cosa con la otra, totalmente de acuerdo, pero este es, digamos, la importancia de esta estela es que es el registro de la última fecha. Hoy en día, pues bueno, Toniná la podemos ver así, como esta gran montaña sagrada, esta Acrópolis, que sobre una montaña fue modificada artificialmente a través de muros de contención, de generación de terrazas y de construcción de muchos basamentos, plataformas y sobre todo templos artificiales que coronaron esta montaña baja, ¿no? Hoy en día así es como la podemos ver. Y lo particular también se da en esta porción, en la zona lateral de la montaña. Durante mucho tiempo no había sido excavada esta zona, esta sección. En años recientes, si no mal recuerdo, en 2011 empezaron las excavaciones en este sector de la Gran Acrópolis, y lo que fue encontrando el arqueólogo Juan Yadeum y sus colegas, ¿no? Fue la generación de grandes muros de contención escalonados, al menos por la parte o el lado oriente y el lado norte de esto que es la montaña sagrada, de esto que es la Acrópolis. Lo que podríamos haber pensado que a lo mejor hubieran dejado como montaña los propios mayas, no.
En realidad lo encofraron con muros de contención justamente para evitar cualquier tipo de deslave o de colapso del conjunto. Este es el edificio 1, el templo del espejo humeante. Esta es la fachada lateral oriente. Lo que estamos viendo son las terrazas, cómo vienen y cómo continúan hasta la base de la montaña. Vean la escala humana. Son trabajadores, justamente la fotografía es en el momento en que estaban trabajando y levantando los muros de contención. Y la noticia que se dio este mismo año, ¿no? Que ya es una noticia no reciente, que ya se había dicho desde hace muchos años atrás, ¿no? Pero que se retomó justamente por estas excavaciones, es que justamente, si bien desde la plaza central o la gran plaza de Toniná hasta la cima del templo 1 hay 65 metros de altura hoy en día, la altura de la pirámide del Sol de Teotihuacán. La parte de atrás está a un nivel mucho más abajo que el nivel de la plaza. Y una nueva toma, o no tan nueva, pero una recapitulación de la altura que se puede obtener desde la base, desde aquí hasta acá, hoy en día nos da 80 metros, ¿no? Que fue la noticia que se dio por ahí de agosto de este año, ¿no? Si no mal recuerdo, junio, agosto de este año. Es la pirámide más grande de Mesoamérica, es la pirámide más grande del área maya, ¿no? Con 80 metros de altura, pero que, bueno, siempre alguien levanta la mano y dice, sí, pero acuérdate que hay una montaña abajo, ¿no? No es totalmente artificial como la Danta o el Templo 4 de Tikal, ¿no? Pero finalmente nadie le va a quitar, claro, esta altura, de aquí hasta acá, hablamos de 80 metros de altura, ¿no? En ese principio, que también, por supuesto, es un logro haber modificado absolutamente todo eso. Y algo que nos faltaba, desde arriba, justamente desde el coronamiento, desde el templo 1, esta es la vista. Me parece que esto es también parte muy importante de la intención de Toniná. Toniná tiene la gran intención, primero, de localizarse en un emplazamiento estratégico donde las mismas cordilleras por la parte del norte, a espaldas de esta fotografía, le generan un cerramiento de un libre acceso hacia la ciudad. Es decir, es un emplazamiento estratégico para tener un control de acceso. Emplazarte en la parte alta de lomas bajas de esta serranía permite también tener un control visual de todo lo que vemos hacia el fondo, justamente de la entrada hacia la ciudad de Toniná. Es decir, tenemos un control, y esta también era una de las importantes intenciones de Toniná, ver desde un punto elevado toda la parte baja, ¿no? Y tener todo ese control visual, ¿no? El control visual es el primer paso para un control de acceso y, claro, un control de defensa de la ciudad. Si hablamos de tanta guerra y de tanta batalla, seguramente esto también fue muy oportuno y muy importante para Toniná. Pero integrarse a la montaña y convertirse en la misma montaña sagrada, me parece que es la tercera y más importante intención de Toniná, porque en realidad Toniná se construye para integrarse hacia la montaña, pero que fuera vista también desde lejos, desde distancia, que fuera vista la ciudad de Toniná como parte de una montaña sagrada, ¿no? Que se integrara como una montaña sagrada, ¿no? Me parece que esta también fue una de las intenciones muy importantes, y esto es, me parece, lo que debemos aplaudir de los constructores de Toniná, lo que lograron hacer con una montaña. Muchos tienen la montaña y no saben qué hacer con ella. Bueno, ellos sí supieron qué hacer y la modificaron hasta lograr su objetivo, hasta lograr esto que vemos acá, ¿no? Esto es Toniná.